Hola hermanos en Cristo Jesús. En esta oportunidad de nuevamente estamos transmitiendo la palabra de Dios, que es tan importante para nuestra vida espiritual. Y esperamos que nuestros hermanos que nos están viendo en este canal también aprendan y disfrutan de la palabra del Señor y capten también para sus vidas espirituales. En esta oportunidad vamos a predicar y enseñar la palabra de Dios sobre la formación cristiana acuerdo al plan de Dios. ¿Cómo Dios quiere que nosotros vivamos en la vida cristiana? Según la palabra, Dios nos va a hablar, gloria al Señor. En Filipenses 2:8 nos va a hablar el plan de Dios. Dice palabra del Señor, el plan de Dios para sus hijos es que tengamos el carácter de Cristo, pensamiento de Cristo, forma de vivir de Cristo. El ser humano, muchas las veces hemos vivido una vida desordenada, una vida común, una vida corriente, ¿no? Pero una vez que conocemos a Cristo, Dios quiere moldear nuestro carácter como Él quiere. Y ahora nosotros tenemos que dejarnos también moldear por Dios, porque si nosotros mismos no vamos a poder cambiar, no vamos a poder cambiar. Tenemos que acudir a la palabra del Señor mediante la oración, mediante los ayunos, y nuestra vida va a cambiar. Y por eso que la Biblia nos dice, el plan de Dios para sus hijos es que tengamos el carácter de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Cristo es manso y humilde. Y nosotros también, nuestro carácter tiene que ser manso y humilde. También dice los pensamientos de Cristo. Cristo cuando estaba en esta tierra, Él ha dejado ejemplo, dando ejemplo también a sus apóstoles, ¿no? Y también ese mismo ejemplo también nosotros tenemos que llevar como hijos de Dios. Amados hermanos en las congregaciones, hay que enseñar también este mensaje tan importante, la formación cristiana, conforme el plan de Dios. La pregunta sería, ¿cuál es el plan de Dios para usted y para mí? Y para todo el mundo entero. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra esposa, para nuestros hijos? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra familia? ¿O para nuestra comunidad, para nuestro país? El plan de Dios que nosotros seamos formados el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo no debemos olvidar las 24 horas, siempre debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, cómo Cristo vivió en esta tierra, ¿no? Al pesar que fue humillado, pero Él con su humillación no contestó, no dijo nada, no solamente la palabra. Jesús dijo, Padre, perdónale, no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, teniendo estas cualidades en cada creyente, nuestra formación cristiana ha cambiado conforme como Dios quiere. Estas cualidades ya no podemos perderla o descuidarla, y la gloria al Señor, y la recomendación de Jesús es en Mateo 24. Vamos a ver en el libro de Mateo 24 cuál es la recomendación de Jesús cuando ya nosotros ya somos cambiados, o ya somos hombre nuevo, mujer nueva, joven nueva. ¿Cuál es la recomendación de Jesús? Si no escuchamos este mensaje de Cristo, es difícil que va a cambiar nuestras vidas. Vamos a ver libro de Mateo 24, 12, 13. Si alguien está mirando, acompáñanos con la palabra del Señor. Libro de Mateo 24, versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor, libro de Mateo 24, 12 y 13. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? En estos últimos tiempos podemos perder la salvación por descuidar nuestra vida espiritual. Y por eso que Cristo recomienda, o nos está avisando,
en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad, ¿dónde? En nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y el Señor dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos que permanecer con esa formación cristiana como Dios quiere hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que permanecer firmes, valientes. Y el Señor habla también mucho de los valientes. Dice: solamente los valientes heredarán el reino de los cielos, mas los cobardes irán al infierno. Y de ese infierno es lo que nosotros tenemos que escaparnos, y también toda nuestra familia. Entonces, conforme la Biblia dice, hay que esforzarnos, ser valiente, perseverar hasta el último. Y eso hay que enseñar a la iglesia, hay que enseñar a nuestros hermanos, eso hay que enseñar a nuestras familias, ¿no? Porque nuestra responsabilidad como pastores es enseñar estos textos bíblicos tan importantes para nuestra vida espiritual, para que ninguno se pierdan o en las congregaciones, para que no haya hermanos medio ocres, dice la Biblia. Y entonces cuando la persona, y el cristiano, el hombre y mujer que sea formado como Dios quiere, y entonces vamos a permanecer firmes y vamos a obedecer a la palabra del Señor. Un ejemplo perfecto en la Biblia, vamos a encontrar Romanos 12:2. Hay muchos textos que nos va a hablar en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver Romanos, libro de Romanos 12:2. En esta parte nos va a hacer entender también lo que es la vida cristiana. Dice la palabra del Señor en Romanos, libro de Romanos 12:2. Gloria al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. La Biblia nos está diciendo, nosotros tenemos que llevar un ejemplo de nuestro Señor. Según la palabra de Dios es agradar a Dios en todo momento. Nosotros tenemos que agradar a Dios en todo momento de nuestra vida. Tanto en la congregación, tanto en nuestra casa, en el trabajo, en el viaje donde nos encontramos, tenemos que agradar al Señor. No podemos agradar a los hombres de la tierra, porque eso nada de bueno nos va a traer. Nosotros tenemos que agradarle a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el ejemplo para la iglesia, ¿no? Y ese ejemplo es lo que nosotros no debemos olvidar ningún momento. Gloria al Señor. Y entonces en el libro de Romanos 12:2 nos está diciendo, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, solamente somos personas naturales. Sabemos que en este mundo hay tres clases de personas: persona carnal, ¿no?, persona natural y persona espiritual. Entonces en eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que examinarnos en cuál de ellos estamos. Si nosotros vamos a cumplir conforme a la Biblia, la formación cristiana, acorde al plan de Dios, ya somos hijos de Dios. Solamente hay que permanecer firmes, valientes, siempre pegado en la palabra del Señor. No podemos desviarnos de la palabra del Señor. Y también nos está diciendo para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. No podemos agradar al mundo. Y también ser perfectos delante de Dios en todo momento. ¿Qué significa ser perfectos? Cumplir los mandamientos de Dios, escuchar los mensajes de Dios y vivirla conforme como está escrita, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante también a cada uno de nosotros también, para poder enseñar a otras personas también, ¿no? Con nuestro testimonio. Gloria al Señor. ¿Y cómo podemos perder esta formación cristiana? ¿Cómo podemos perderlo? Los textos bíblicos nos van a hablar como hijos de Dios
ya no debemos acordar los tiempos pasados. Tenemos que tener en nuestra mente, ser obediente y escuchar la voz de Dios. Muchas de las veces hay mucha gente que vive su pasado. ¿Sabes por qué viven su pasado? Porque no han llegado al arrepentimiento verdadero. Y cuando nosotros ya somos formados, acuerdo a la Biblia, como cristianos, conforme el plan divino, entonces nosotros vamos olvidando todo lo pasado. Y ya el Señor nos llama, un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, ya tenemos que pensar diferente. Todas las cosas pasadas ya lo dejamos atrás y nosotros seguimos adelante con la palabra del Señor. Vamos a ver el libro de Primera de Pedro 1:14. Gloria al Señor. A ver, Primera de Pedro 1:14, ¿qué nos dice? Todos los textos bíblicos es tan importante, nos va a ayudar bastante para poder entender la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:14 nos dice, gloria al Señor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en nuestra ignorancia practicando muchos pecados. Sin control, no nos controlábamos. Y el enemigo es tan astuto, nos dominaba y obedecíamos a él. Pero, acuerdo a este texto, nosotros ya somos hijos de Dios y tenemos que ser obedientes, ¿no? Gloria al Señor. Y anteriormente vivíamos ignorando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no leíamos, porque no sabíamos cómo es la vida espiritual. Y muchas de las veces ni íbamos a las iglesias o no conocíamos quién es Dios, quién es Padre, ¿no? Quién es Hijo y quién es el Espíritu Santo. Pero ahora, gracias a Dios que ya somos transformados, ya conocemos quién es Padre y quién es Hijo y quién es el Espíritu Santo. También en Isaías 43 nos va a hablar la palabra del Señor. Isaías 43, gloria al Señor. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 nos va a hablar, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Isaías 43, 18, 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria a las cosas antiguas. Gloria al Señor. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El libro de Isaías nos está hablando que nosotros tenemos que olvidar el pasado, ya no debemos vivir lo pasado, sino debemos vivir el presente y esperar el futuro, ¿no? Y el plan de Dios para nosotros, nuestro futuro, es lo mejor que pueda haber, ¿no? Y eso hay que entenderlo también, ¿no? Y así muchos textos nos va a hablar. Filipenses 3:13 también nos sigue hablando. Filipenses 3:13. Gloria al Señor. Y Filipenses 3:13 nos está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Acá en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, en Filipenses nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir olvidando el pasado. Por eso que Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado. Claro que sí, es un poco difícil, ¿no?, cumplir la palabra del Señor, pero con Dios nada es imposible. Dice la Biblia, si nosotros está con Dios, ¿quién contra nosotros? Y entonces confiad en el Señor, siempre vamos a tener esperanza, ¿no? Gloria al Señor. Y entonces la Biblia dice, hermanos míos, no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Dice la palabra del Señor, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Siempre Pablo también tenía sufrimientos,
tenía muchas personas que también a él lo perseguían. Pero Pablo siempre todo lo dejaba atrás y siempre vivía el presente y siempre esperando el futuro. Ese ejemplo lo que nosotros los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo también tenemos que hacerlo. Gloria al Señor. En Isaías 29:19 hay muchos textos que nos animan sobre la formación cristiana para no retroceder atrás. Gloria al Señor. Isaías 29:19. Dice la palabra del Señor, Isaías 29:19. Gloria al Señor. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Bien, como ya tenemos formación cristiana, tenemos que vivir humildes, con alegría, ¿no? Con alegría en Dios, ¿no? En todas las cosas que Dios nos da. Y entonces, ¿cómo podemos vivir en alegría? Porque con Dios hay alegría, porque con Dios hay esperanza, con Dios hay confianza y muchas bendiciones. Si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que cumplir lo que nos está diciendo todos los textos que acabamos de lecturar. Es bien para nosotros, para el pueblo del Señor. Y entonces, si nuestro Dios en Dios hay esperanza, nosotros tenemos que buscar esa esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Es la vida eterna. Dios quiere que ninguno se pierda para el infierno. Siempre Dios está esperando que caiga arrepentimiento de los seres humanos. Pero muchas de las veces el ser humano no quiere arrepentirse, ¿no? Como que dicen, yo tengo mi religión. ¿Y cuál es esa religión? ¿No? La religión no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es hacer la voluntad de Dios. Siempre debemos confiar en Cristo, siempre debemos confiar en el Padre y en el Espíritu Santo. La iglesia Pentecostés vivía siempre confiado en el Padre y en el Hijo, en el Espíritu Santo. Por eso que la iglesia primitiva era muy bendecida. Los cristianos de aquel tiempo eran muy bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en Dios. Y así también nosotros tenemos que confiar en Dios en todo momento de nuestra vida. Gloria al Señor. Y entonces, lo que la Biblia nos está diciendo, todos los textos que acabamos de lecturar, es muy importante para aplicar en nuestras vidas. Para ser formado acuerdo al plan divino, tenemos que llevar el ejemplo de Cristo, ser obediente a la palabra de Dios, con nuestro testimonio en toda manera de vivir. Caso contrario, perderíamos el plan divino. Nosotros como hijos de Dios, tanto las ovejas, la junta directiva o los pastores, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de no descuidar nuestra vida espiritual. Ya que ya el Señor ya nos formó como Él quiere, entonces nosotros ya no hay que perderlo. Esa formación cristiana que tenemos tanto en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa y en nuestros vecinos, en toda la congregación. Amados pastores, estos textos hay que enseñar siempre en las iglesias, es muy importantísimo. Si nosotros no enseñamos a las iglesias estos textos, ¿quién puede enseñar? ¿Quién puede venir? De otras religiones no van a venir a enseñar, sino que Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto es para predicar la palabra de Dios conforme como está escrito. Y por último, el Señor, ¿qué nos dice en el libro de Josué? En el libro de Josué, el Señor nos habla, nos anima, en todo momento debemos lecturar y tener este texto en nuestra mente. En Josué 1, 7, 8, 9, dice la palabra del Señor, solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, tan importante, para que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amados hermanos, tan importante la palabra del Señor nos anima acá, en este texto: esfuérzate, sé valiente. ¿Qué significa esto de esforzarnos, ser valiente? Valiente no es alzar la mano o pegar a alguien, no. Ser valiente es permanecer en el camino del Señor, ser obediente a la palabra de Dios. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, permanecemos firmes y somos valientes. Mientras que los cobardes dejan de alabar a Dios, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, ¿no? Dejan de ayunar. Muchas iglesias no les gusta ayunar, pero la Biblia dice estos géneros sale ayuno y oración, ayuno y oración. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Este mensaje les sirva también a muchas personas que nos están escuchando. Tan importantísimo la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y muchos saludos también para nuestros hermanos de la iglesia Jehová Jireh, del ministerio de alabanza, mi hermano Roberto y su esposa. Que el Señor le bendiga. Cada día más hay que esforzarnos, hay que ser valientes para servir a Dios. Así también saludamos a nuestros hermanos de Yaután, de nuestros hermanos de Huacho, a nuestro hermano Demetrio Huerta, que está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y muchas bendiciones a todas las iglesias, a todos los pastores, a todos los ministros del Perú y del mundo entero. Bendiciones, gracias.